En el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amado Padre, buen Dios, una vez más, inmensamente agradecidos, nos presentamos delante de ti con esta posibilidad renovada de encontrarnos alrededor de tu altar, en el deseo de que también a partir del ruego individual, tú también ahora puedas acercarte a cada uno de nosotros en nuestra necesidad, y en el ruego que también hacemos en conjunto aquí en esta comunidad virtual, también puedas atender cada una de las necesidades de lo que aquí conformamos esta hora. Porque tú nos conoces de principio a fin y entonces también en esa instancia de conocimiento deseamos que cada una de las circunstancias que nos tocan atravesar, tú nos permitas descubrir que tú las has pesado, las has medido y que también ahora nos regalarás una palabra, en algún caso, en otros también la expresión del Espíritu que nos impulsará a transitar y a continuar el camino que tú nos has propuesto. Porque necesitamos de ti en cada una de las instancias de la vida, Padre, te rogamos no solamente por este día, sino por cada uno de los días que componen nuestra vida hasta el día del Señor. Porque también así en una comunidad que quizás visiblemente no nos podemos identificar, pero que sensiblemente la conformamos todos lo mismo y entonces, Padre, que cada uno se sienta orado por sus hermanos, que podamos vivir la maravillosa experiencia de que todos también tenemos esa misma meta, la que también hoy queremos acercarnos un poco más a través de la expresión del Espíritu, para que también en nuestra necesidad, una vez más, tú puedas hacerte grande y entonces, Padre, confiamos plenamente en ti. Ayúdanos en lo que hace al desarrollo material y al desarrollo espiritual. Regálanos también que con nuestro ruego podamos acercarnos al necesitado, al afligido, al dolorido, al que hoy a veces no entiende los por qué y los para qué de lo que acontece a su alrededor. Los que tienen dudas, los que se han alejado, los que se han apartado, los que están distantes, a veces físicamente y a veces espiritualmente, de la expresión del Espíritu. Entonces, Padre, a cada uno de ellos nos acercamos y deseamos que a través de nuestro ruego tú también puedas mostrarles el camino a casa, para que también así esa comunidad de los que están ausentes hoy puedan sentirse presentes también a partir del ruego en conjunto. Regálanos aquí los que nos reunimos en este espacio también la certeza de que vivimos una comunión entrañable y en ese sentir vivirlo así también junto con nuestro apóstol, el apóstol del distrito y el apóstol mayor. Todo esto lo dejamos delante de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos hoy para este día un texto que está en Hechos, el capítulo 2, el versículo 39, que menciona: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sí, junto con el querido anciano que me acompaña, en principio queremos desearles a todos una cordial bienvenida y también transmitir los saludos de nuestro apóstol, el apóstol de distrito, para cada uno de ustedes.
Este texto está tomado del mensaje que realiza Pedro, luego también de ese desarrollo en Pentecostés. Y de alguna manera, a partir de la expresión que va a dejar, traza un camino no solamente para los que allí estaban reunidos, en esa comunidad que se congregaba alrededor de los apóstoles, sino también ahora se actualiza para cada uno de nosotros y nos regala la posibilidad de hacer ese servicio a Dios, a la cual nos invita también ahora el apóstol en estos servicios del mes de febrero. Y esa dedicación a Dios la realizamos cotidianamente a partir no solamente de una posibilidad de estar reunidos aquí en el altar, sino en cada una de las instancias de nuestra vida. Y aquí no solamente nos involucra a nosotros el servir del apóstol, sino que es también hacia nuestro prójimo. Y en este caso, aquí está mencionado a los hijos y están mencionados los que están lejos. Y de alguna forma, ese deseo de que aquel que recibe una palabra no la guarde para sí, sino que también la pueda compartir. Y con aquellos que de alguna manera forman parte de su círculo íntimo, de sus seres amados, es esa primera línea en donde uno puede desarrollar esa actividad del Espíritu. Y entonces ahí es en donde ese llamamiento a la atención de nuestros hijos no toma referencia simplemente a los que estaban ahí reunidos, sino también a cada una de las generaciones que puedan escuchar esta palabra. Y podríamos decir que quizás en esta expresión a cada uno de los que escucha este servicio divino, que está presente en esta expresión, puede tener una realidad diferente. Porque quizás algunos, sus hijos, tienen edades tempranas, y entonces por ahí, para aquellos que tienen el deseo, simplemente con el prepararlos, el ayudarlos, transitan el camino hacia la casa de Dios, hacia el altar de una manera un poco más simple. Quizás otros tengan hijos un poco más grandes y entonces ya se hace un poco más complejo esa intención y nos involucra desde otro lugar, porque en principio no se trata de convencer por la fuerza a llevar a alguien a entender cuál es el mensaje de esa promesa que se renueva y de la doctrina de nuestra iglesia, sino la intención de, viviendo nuestra vida de fe, poder ayudar a otros a que transiten ese mismo camino. Y entonces ahí también habrá una indicación de obrar conforme a lo que creemos, de ser coherentes en principio con lo que expresamos y luego también con la mirada puesta hacia el día del Señor, transitar ese camino que no va a ser simplemente el ir a la iglesia, sino el desarrollar nuestra vida de fe en cada una de las circunstancias que se presentan. Y entonces ahí podríamos decir, bueno, entonces aquellos que nos observan verán la realidad de las cosas y entonces la necesidad de que Dios también ayude a nuestro deseo de poder convocar a otros a la misma fe. Y luego también en ese ejercicio también que ese efecto de multiplicación, otros también a partir de ese camino que uno traza puedan ayudar a aquel que quizás los mira porque tal vez comparten los mismos intereses, comparten la misma edad o quizás son referentes en una u otra situación y entonces será el efecto de multiplicación, de que uno ayuda y esa ayuda también se genera a aquel que también se presenta involuntariamente en el espacio donde nos toca desarrollar la vida. Y entonces aquí también hay una mirada y es que a veces uno por ahí, con aquel que ama, está limitado por diversas circunstancias, porque la vida a veces nos lleva por caminos en donde quizás los errores se han multiplicado, donde quizás involuntariamente alguien ha resultado herido por nuestro obrar y a veces forma parte del círculo de seres amados. Y entonces el deseo de poder ayudarlos y acercarlos al altar se ve dificultado por aquellas obras que nos han precedido. Y entonces la pregunta es ¿qué hacer? Y aquí es en donde
la palabra que también nos ha regalado el apóstol mayor para este año debiera ser esa primera línea en donde empezamos a trabajar, y es que el orar funciona. Y a partir de nuestra oración, allanar primeramente el camino del corazón de cada uno de nosotros para que también el deseo de la asistencia también sea una realidad. Que en la posibilidad que a veces se genera, podernos también acercar a aquel que quizás ha sido lastimado y entonces ofrecer nuestras disculpas al respecto. Para que aquellos que también conforman nuestros hijos y quizás se han apartado de la iglesia y entonces quizás nos resulta difícil el poder acercarnos a través de la expresión del Espíritu, que nos acerquemos a través de nuestra oración. Cuando uno puede leer y de alguna manera trabajar en el corazón la parábola del hijo pródigo, ahí vemos aquel que decide realizar su vida y entonces le pide a su padre lo que le correspondía de la herencia y se va. Y podríamos decir, a veces hay hermanos que han pedido lo que les correspondía y se han ido de nuestras casas, de nuestra comunidad, de nuestro lugar. Y entonces han transitado sus caminos, han hecho su vida y quizás en esa distancia no reconocen aquello que quizás han perdido a partir de alejarse. Y hay otro hijo que es el que se queda junto al padre. Y entonces podríamos ver las dos realidades, por ahí de aquel que está en la comunidad y que también tiene una mirada de lo que acontece, porque cuando el padre hace una fiesta al regreso de ese hijo que se había perdido, le recrimina lo que había hecho. Y a veces esta palabra no solamente es para aquellos que quizás se han distanciado y que tenemos que ayudar a que se acerquen, sino para aquel que quizás se quedó y tiene una mirada distante del altar, porque por ahí están presentes físicamente o estamos delante de la palabra, pero estamos distantes en el ejercicio práctico de la fe. Y entonces ahí es la convocatoria que hace el Señor a decirle, mira, todo lo que es mío es tuyo también. Demostrarles que aquí no se trata simplemente del estar presente, sino que a partir del ejercicio del amor, a partir de la demostración de que uno lo que cree hace, y que en ese hacer transitamos el camino hacia la patria celestial, ayudamos a otros a reconocer también a aquel que regresa y necesita que la comunidad lo reciba como si nunca se hubiese ido. Y también aquí hay una preocupación y entonces a veces hay padres que tienen la mirada puesta sobre sus hijos y se preocupan por los que hoy están, pero quizás les preocupa lo que acontece a su alrededor, por los diferentes ofrecimientos que a veces se producen, y entonces también aquí vuelve esa misma expresión, orar funciona, y entonces nuestro ruego que se anticipa quizás ante las circunstancias, pero porque también en ese ruego de amor nos acercamos a aquellas cosas que nos ocupan y nos preocupan en lo cotidiano. A que cuando tomamos una decisión, a veces de la vida cotidiana, a veces para el futuro, y en donde a veces involucramos a seres amados, también pueda estar la mirada puesta sobre lo importante que es para nosotros nuestra vida de fe. Y entonces ya no decidir en función de lo que a veces humanamente vemos o de lo que humanamente proyectamos, sino con esa mirada que lo trasciende todo y es esa mirada de aquel que con sabiduría espiritual se decide por el Señor. Y entonces ahí también habrá una mirada sobre aquellos, como es expresado el texto, para nuestros hijos, y habla también aquí de los que están lejos. Y a veces la lejanía, podríamos decir, es física y entonces por ahí alguien está lejos porque lo separa a tantos kilómetros de distancia de donde está. A veces la distancia la colocan los sentimientos y entonces se alejan a partir de que lo que humanamente nos tocó transitar nos aleja a veces de los que amamos. Y a veces podríamos aquí involucrar ese espacio del más allá y podríamos decir aquellos que quizás han sido nuestros hijos y han partido la eternidad, aquellos que han sido nuestros padres, aquellos que han sido nuestros seres amados, hoy se encuentran distantes
en el orden natural, porque no los tenemos junto con nosotros. Y entonces la palabra también va a trabajar en ese sentir, porque nuestro ruego también se acerca hacia ese ámbito, y entonces ya no quedan distantes a cada uno de nosotros, sino que están a esa oración de distancia. El ejercicio práctico de nuestra fe nos acerca no solamente a partir de la oración, sino también de la convocatoria que hacemos hacia el altar, porque la invitación no solamente es a vivir en la palabra la manifestación de Dios, sino también a partir de los sacramentos, a partir de la comunión, la posibilidad de ser una sola cosa en Cristo. Y entonces ahí, una vez más, descubrimos que lo que creíamos que está lejos se acerca, porque cambia nuestra mirada al respecto de ello. No se aleja a partir de la distancia, sino que se acerca a partir de que Dios se coloca en medio y entonces nos une a partir de su presencia. Y entonces una vez más podemos descubrir que lo sentimos como si nunca se hubieran ido de nuestro lado. Así el apóstol Pedro tenía esa intención de que lo que Dios había colocado en ese principio de la iglesia, en esa piedra fundamental, pudiera continuar con el paso del tiempo. Y así nos invita el apóstol hoy a nosotros, a que aquello que comenzó con esos primeros discípulos, con ese acercamiento a Jesús, pueda tener continuidad en cada uno de nosotros. Que esa obra que hoy lleva tantos años de desarrollo pueda continuar ese desarrollo a partir de cada uno de nosotros, en donde nos encontremos, en donde esta palabra se acerque a cada uno de nosotros. Y entonces ahí habrá aquel que toma la palabra y emprende la misión para que también hacer esos discípulos que no solamente queden dentro de la comunidad, sino que junto con nosotros se preparen para el retorno del Señor. Y esto es fundamentalmente la mirada sobre el futuro. Y es que ese día de todos los días se acercará en tanto y en cuanto cada uno de nosotros emprendamos el camino hacia allí. Que nuestra obra no va a quedar simplemente en el testimonio que aquí a veces temporalmente podemos hacer, en lo que a veces humanamente podamos realizar, sino que en ese efecto también de eternidad también pueda acercarnos un poco más hacia ese día, y entonces no será la tarea que hacemos aquí localmente en una comunidad, en un hogar, con nuestra familia, sino que será ese aporte a la terminación de la obra. Amén. Amén. El querido anciano Segarra. Queridos hermanos, la palabra de Dios en el amado obispo nos llevó a una misión que tenemos todos como hijos de Dios. Somos exhortados a compartir la promesa de salvación a las futuras generaciones. ¿Y quién pudiera negar que cuando uno de nuestros pequeños dice quiero hacer la oración, no se nos llena el corazón de alegría? Y será porque lo han visto en los jóvenes, y cuando los jóvenes también están entregados en la promesa del Señor y en la espiritualidad, será porque lo han visto en sus mayores, y así entonces se cumple lo que dice el himno: todos vamos creciendo a imagen y en el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Pensaba, hermanos, que cuando comenzó todo, Dios le dijo a la primera pareja: creced y multiplicaos. Ahora, en este último tiempo, el Señor nos pide también que nosotros podamos crecer y multiplicarnos,
Crecer en lo espiritual, crecer en el conocimiento de Cristo, crecer en el conocimiento y en el obrar el Evangelio y contagiar. Hermanos, de esta comunidad que el apóstol Pedro podía hablar, aquellos que estaban reunidos, les habló de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y eso los motivó mucho. Y entonces preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer? Te tenés que arrepentir, te tenés que bautizar y luego recibirás el don del Espíritu Santo. Después está escrito de esa comunidad que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión. Miramos hacia adentro nosotros y decimos, ¿estamos perseverando? Nos acercamos hacia el altar de Cristo a buscar la comunión de vida en la naturaleza de Dios, en la comunión con Él, en el buscar el perdón de los pecados. Cuando podemos tener entonces ese entusiasmo que crece en nuestro corazón, no queda para nosotros solamente lo que el Señor nos ha enseñado. Tenemos la imperiosa necesidad de compartirlo y de decirles a otros, mirá, Dios me ha prometido esto. Dios me ha prometido una vida eterna junto a Él. ¿Hay alguien que pueda ofrecer eso? Tan solo Dios. Y nosotros podemos constituirnos en sus mensajeros. Que el amado Dios nos permita en nuestro propósito poder, también en ese propósito, poder esparcir la semilla, para que entonces puedan muchos aceptar a Cristo, para que entonces cada vez seamos más aquellos que los esperamos, que crecemos no tan solo interiormente, sino que crecemos en número. Y así también como crecemos en número, es necesario que podamos crecer como muchas veces hemos sido enseñados, la mies es mucha y los obreros son pocos, y le pedimos a Dios que puedan emerger hermanas y hermanos con deseos de colaborar en la casa del Señor, y en ese colaborar también seguir exhortando a muchos y contagiándolos de salud espiritual, para que en el día del Señor muchos podamos agradecer por el gran bien que ha hecho el Señor que nos ha redimido. Amén. Amén. Cuando leía el texto, me remitía también a mi niñez, porque en el orden personal me ha tocado conocer la iglesia de niño, me han llevado mis padres allí. Y también en ese ejercicio a veces de recorrer hacia atrás lo que a uno le ha tocado atravesar, a veces no comprende por qué de alguna manera nos han dado tal o cual indicación o instrucción. Y quizás alguna mirada hacia atrás puede haber algún reclamo por algo que quizás hubiésemos querido y creído que tenía que ser de otra manera. Y esto también a veces pasa con aquellos con los que nos rodean. Y entonces, a veces esta invitación a participar de nuestra vida de fe, del camino, también trae aparejado que quizás el que lo recibe en algún momento no comprende los por qué y los para qué de lo que pasa. Y ahí es en donde también esa necesidad de que Dios se haga presente y que con el paso del tiempo demuestre, genera también ahora la necesidad nuestra de que si en algo hemos hecho que a otro ha dañado, ha lastimado, pueda quedar perdonado. Que aquello que a veces involuntariamente generó en el otro un distanciamiento, también a partir de nuestro arrepentimiento y el camino que hacemos a partir del ruego en conjunto y con la necesidad de que todo esto es colocado en las manos de Dios, Dios también en tiempo y forma de respuesta a ello. Y entonces, ahí cuando la mirada se eleva por sobre el presente y sobre lo que nos toca atravesar, descubrimos que si estuvo presente el amor y si está presente el amor, no hay imposibilidad para que Dios cambie las cosas. Y entonces allí, una vez más, no solamente nos quedamos con la expresión de Pedro, sino que la hacemos propia
y hacemos de ese ejercicio de la fe, de la vida de fe, de la práctica a partir del amor, la posibilidad de en otros dejar una huella que les permita también reconocer que Dios no solamente ha obrado un instante, sino que perdura por siempre, que está a la posibilidad, como hemos mencionado, de ese hijo pródigo, de reconocer que se equivocó y poder volver y que estará el Padre esperándolo. Que una vez más no se trata de convencerse por la fuerza, sino de experimentar aquello que Dios nos propone. Y en ello está garantizada la certeza de que con nuestro ruego nos acercamos a Dios. Y esto es lo que también Jesús le enseñó a sus discípulos cuando le preguntaron cómo debían orar. Y entonces en ese ejercicio del Padre Nuestro tenemos la posibilidad de, en una oración en conjunto, en donde expresamos las mismas palabras, pero no en forma repetida y de alguna manera sin sentimiento, sino que colocándole a cada expresión, a cada palabra, a nuestro corazón, podemos también allí vivir una vez más como aquellos que le rogaban a Dios la certeza de que Dios se hace presente, de que le pedimos por nuestra necesidad y Dios se hace presente, de que le pedimos por aquellas culpas que a veces cargamos y entonces nos acercamos con la intención de perdonar y aceptar el perdón. Y por sobre todas las cosas de vivir una vez más que el poder de Dios y la posibilidad de Dios se acerca a cada uno de nosotros en el lugar donde nos encontramos. Y entonces no es una vez más la repetición de esa oración, sino el hablar con Dios, el hablar con nuestro Padre, el que también hoy espera que en esta comunidad nos acerquemos sinceramente y que a partir de esa expresión encontrar en conjunto esa paz que proviene de sentirse escuchados por Dios. Podemos ahora sí, en conjunto entonces, levantarnos y expresar la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amado Padre, una vez más, tú nos regalas la posibilidad de recibir primeramente tu palabra y luego también ahora en conjunto expresar esta oración que, como fue expresado en el servir, también descubrimos que funciona. Y nuestro orar funciona y entonces nuestro orar el que nos ha acercado una vez más a esta necesidad de vivir y pedirte por nuestras cosas, para que también tú puedas obrar en el perdón, para que tú también puedas acercarte a cada uno de nosotros y permitirnos una vez más reemprender el camino de nuestra fe sin la carga de aquello que hasta aquí nos ha acompañado. Ahora ayúdanos a lo que también nos toca transitar. En el lugar donde nos encontramos, en el espacio, en la distancia, si estamos lejos o estamos cerca, pero quisiéramos también ahora que a partir de nuestro ruego podamos ir todos hacia ese mismo camino, que en donde nos toca transitar podamos ayudar a otros a que se suben a ese camino, ensancharlo para que también a otros les resulte fácil también transitarlo. Ayudar al caído, a acercarnos al dolorido, al afligido, al que hoy necesita más que nunca que oremos por él. Y entonces, Padre, que este ruego también que elevamos en conjunto pueda también acercarse a aquel que tú conoces, a aquel que tú sabes, y que también a través de la expresión de la palabra le pueda hacer sentir de que la carga le es aliviada, no porque se ha ausentado la misma, sino porque tú has renovado las fuerzas. Regala a cada uno la mirada puesta sobre el día de todos los días y entonces que pueda estar siempre presente ese transitar en nuestro camino de fe. Y que también allí, una vez más, podamos acercar cada una de las ofrendas que tenemos hacia ese servir. Y entonces es una comunidad aquí que
ofrenda en diferentes lugares, de diferentes formas, pero que tú la ves como esa ofrenda, entonces acepta nuestra ofrenda. Bendice la misma en el lugar donde nos encontramos y que a través también de esa ofrenda podamos vivir una vez más la experiencia de esa añadidura que se acerca a cada uno de nosotros. Regala también aquí a los que conforman esta hora, tú también puedas bendecirlo en el desarrollo de cada una de las instancias de la vida y entonces en ese ejercicio de sentirnos orados unos por otros, descubrir que nada es imposible, que nada es difícil, porque tú acompañas cada tramo del camino. Y así como hemos expresado, la mirada está puesta sobre ese día de todos los días, y esto es lo que también ahora sí, Padre, te pedimos. Acorta el tiempo, envía a tu Hijo y que podamos ser dignos de ese día. Todo esto lo dejamos delante de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Así como fue expresado, me acompaña aquí el querido anciano Segarra y junto con él queremos desearles a todos que tengan un bendecido día también en el lugar donde se conecten. Hasta siempre. Hasta siempre.